Hola, mi nombre es Aida Jimena Rivera Prieto. Estoy aquí con mi compañera Cindy Licel Suárez y somos estudiantes de la Corporación Iberoamericana en la maestría en educación. En este podcast les vamos a hablar sobre la evolución de la educación en Iberoamérica. Así que bienvenidos a este espacio donde vamos a ver cómo este proceso nos lleva a comprender la realidad educativa actual en Colombia. En la primera parte del podcast les contaremos un poco sobre la historia de la educación, llevándonos a los inicios de la evangelización realizada por los sacerdotes españoles, quienes al invadir América transmitieron su cultura y sus conocimientos, dejando ver las brechas entre los países europeos y americanos. De ahí nació la institución pública, la cual se destacó por estar en los discursos políticos, en los proyectos y en las leyes que se estaban implementando para modernizar los estados. En esta modernización nace la estructura de la escuela primaria, con el objetivo de establecer las bases obligatorias y gratuitas para que todas las personas pudieran acceder a una educación elemental. Una educación asignada a los municipios, quienes debían de mantener la infraestructura, nombrar y sostener a los maestros, con el método de enseñanza mutua dirigida a una inmensa población. Otro evento importante fue la industrialización, que llevó a la urbanización de las ciudades por la situación migratoria interna de los países, generando grupos como el radicalismo argentino y el vallismo uruguayo, los cuales fueron considerados los primeros movimientos de reforma social en Iberoamérica. Además del pueblo como protagonista de la revolución, el cual llevó a que los estados formularan políticas incluyentes para las minorías. En esta revolución, y más aún en la Revolución Mexicana, las autoridades tuvieron que reorganizar la educación para las tribus indígenas y así lograr alfabetizar a estos grupos tanto en el castellano como en las lenguas nativas. Además de lo anterior, estos cambios llevaron a que en Argentina se abrieran las puertas de la educación universitaria a los obreros de algunas fábricas. Los movimientos docentes y estudiantiles reavivaron las masas. La integración de la mujer a la docencia y a las universidades las hizo visibles y dignas de un estatus. La influencia que cada día tenían los estudiantes con sus movimientos hicieron que se buscara un cambio estructural en la pedagogía, para lo que el docente ya tenía unos avances desde la academia. Esto incluía ubicar al niño en el centro del proceso del aprendizaje, con una mirada holística, abarcando desde su entorno hasta sus etapas psicológicas. Para Latinoamérica, el paso más significativo fue en el año 1954, cuando la UNESCO celebró la Conferencia Regional sobre la Educación Gratuita y Obligatoria. Estos avances en la medicina y en la psicología daban otros parámetros de trabajos de intervención en comunidades como la salud pública y la pobreza. Para la década de los 70, los movimientos estudiantiles y de docentes tenían un auge importante, el cual les aportaba una participación activa en las políticas educativas, impulsadas por el socialismo, logrando que alfabetizaran a los adultos. Todos estos procesos hicieron también la extensión de la cobertura escolar en la ruralidad, la apertura de los preescolares y la educación técnica y superior. Para la década de los 90, el recorte presupuestal, la deuda externa de los países latinoamericanos y el déficit fiscal que dejó el crecimiento del aparato estatal por la política desarrollista llevó a que se replanteara y entrara la política neoliberal a disminuir las prestaciones sociales, el aparato estatal y a reducir costos para mitigar la deuda externa y la inflación que se había presentado por las guerras. Al disminuir el gasto público, Latinoamérica inició con las políticas y reformas a la educación. Por ejemplo, la Ley General de Educación en Colombia en 1994. Estas leyes y reformas lo que buscaban era disminuir un gasto público, viéndose afectados el proceso educativo público y abriendo los caminos a la educación privada. Los bajos salarios de los docentes y la dificultad para que los docentes se actualizaran desató el bajo rendimiento académico y afectó la calidad de la educación. Es de precisar, y a partir de este recorrido histórico que nos surge una pregunta muy importante: ¿cómo se refleja
todo esto en la educación actual en Colombia? Para profundizar en esta reflexión, le doy el paso a mi compañera Cindy. Hola, soy Cindy Lizeth Suárez y retomando lo que menciona mi compañera, pues es importante analizar la educación en Colombia y no solo desde lo que vemos hoy, sino también pues desde sus raíces históricas. En este sentido, pues autores como Pérez e Hidárraga, en el año 2019, pues ellos plantean que la educación en Colombia tiene su origen en la época colonial, donde estaba fuertemente influenciada por la iglesia y también pues estaba orientada principalmente a las élites, ¿no? Es decir, pues que desde sus inicios la educación no fue pensada para todos, sino como un mecanismo que de alguna manera reproducía pues desigualdades sociales. Bueno, aunque con el paso del tiempo ese sistema educativo pues ha evolucionado, se ha ampliado la cobertura, Pérez e Hidárraga también nos permiten entender que muchas de esas desigualdades pues no han desaparecido, sino que pues se han transformado. Y esto pues lo podemos ver claramente en la actualidad. Por ejemplo, hoy en día siguen existiendo pues grandes brechas entre la educación rural y la educación urbana, así como pues las dificultades en el acceso a recursos tecnológicos, ¿no? Entonces esto hace pues que limite las oportunidades de aprendizaje de muchos estudiantes. Esto pues se hizo especialmente evidente durante la pandemia, ¿no? Porque pues cuando la educación tuvo que trasladarse a la virtualidad, algunos estudiantes pues podían conectarse sin problemas a esas clases en línea, otros no lo podían hacer. ¿Quiénes no lo podían hacer? Especialmente pues aquellos estudiantes que viven en zonas rurales, pues no contaban con internet, no contaban con dispositivos electrónicos, incluso pues no contaban con esas condiciones básicas para poder estudiar desde la casa. Entonces, en muchos casos los docentes pues tuvieron que recurrir a guías impresas, incluso pues ellos recurrían a llamadas telefónicas pues para poder continuar con ese proceso educativo de esos estudiantes. Entonces, digamos que esto evidencia que el acceso a la educación pues en realidad no es igual para todos. Entonces, digamos que en este contexto surge un elemento clave en la educación actual. Ese elemento clave es la inclusión. Pero también es importante aclarar que hablar de inclusión pues no significa únicamente permitir el acceso a la educación, sino también garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones sociales, de sus condiciones culturales o cognitivas, puedan participar activamente en ese proceso educativo. Eso implica pues que los docentes deben adaptar sus estrategias pedagógicas pues para responder a esa diversidad del aula. Y es aquí cuando pues todo cobra gran relevancia, ¿no? La mirada crítica de un autor muy importante que es Henry Giroux, digamos que él plantea que esa educación no es neutral, sino que es un espacio donde se pueden reproducir las desigualdades o, por el contrario, transformarlas. Entonces, desde esa perspectiva, la escuela no solo debe transmitir conocimientos, sino formar personas críticas capaces de cuestionar su realidad. Entonces, eso nos lleva a hacernos una pregunta muy importante, la cual es: ¿la educación en Colombia realmente está formando ciudadanos críticos e inclusivos o simplemente está respondiendo a modelos tradicionales que no reconocen la diversidad? Entonces, si articulamos lo que plantean Pérez e Hidárraga con la mirada de Giroux, podemos ver algo muy interesante. Entonces, por un lado, pues entendemos el origen histórico de las desigualdades en la educación. Y por el otro, pues comprendemos la necesidad de transformar el sistema educativo para hacerlo más justo e inclusivo, ¿no? Entonces, en conclusión, analizar la educación desde una perspectiva histórica y crítica nos permite comprender que muchas de las problemáticas actuales no son nuevas, sino que pues responden a procesos que se han construido a lo largo del tiempo. Entonces, por eso, hoy más que nunca, pues la educación debe asumirse como una verdadera herramienta de transformación social
orientada a la equidad, a la inclusión y a la formación de ciudadanos críticos capaces de aportar a una sociedad más justa. Entonces, antes de finalizar, queremos agradecerles por habernos acompañado pues en este espacio de reflexión, ¿no? Donde pudimos analizar la educación desde una mirada histórica, una mirada crítica e inclusiva. Así es, esperamos que este recorrido les haya permitido pensar la educación no solo como un sistema, sino como una herramienta clave para transformar la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.